buenas compañeros, mi nombre es Dani Manuel Herrera Taveras, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Actualmente estoy cursando la materia Cálculo y Geometría Analítica 2 con el excelentísimo maestro Juan Toribio Milanés. El contenido de este video será sobre integrales trigonométricas directa y por sustitución simple, donde mostraremos los pasos necesarios para resolver este tipo de integral. Empecemos. Ahora pasaremos a mostrar la secuencia que tendrá la presentación. Primero tendremos un objetivo general, seguido de objetivos específicos, interrogantes, términos claves, conocimientos previos, los ejercicios propuestos, conclusiones, una frase motivacional, recursos y bibliografía. Como objetivo general, vamos a resolver integrales trigonométricas inmediatas y por sustitución simple. De manera específica, vamos a identificar las integrales trigonométricas inmediatas, resolver las integrales trigonométricas utilizando el método de sustitución y evaluar la precisión de los resultados de las integrales trigonométricas analíticamente y utilizando una herramienta matemática online. Durante el transcurso de esta presentación se explicará qué es una función, qué es una función compuesta, qué es la derivada, qué es el diferencial, cuáles son las principales integrales trigonométricas directas, cómo se aplica el método de sustitución para resolver integrales trigonométricas y cómo se puede utilizar el software para resolver integrales trigonométricas. Entre los términos claves que aparecerán durante la presentación tenemos la integral, el diferencial, la derivada, función, función compuesta, función trigonométrica y composición de funciones. Antes de comenzar a resolver integrales trigonométricas, es importante manejar algunos términos, los cuales son indispensables para realizar este proceso. Empezaremos por función. Una función f es una regla de correspondencia que asocia a cada objeto x de un conjunto que denominaremos dominio a un solo valor f de x de un segundo conjunto. A todos los valores de esta manera obtenidos lo denominaremos rango de la función. También podemos pensar en una función como una máquina que toma como entrada un valor x y produce una salida f de x. Cada valor de entrada se hace corresponder a un solo valor de salida. No obstante, puede ser que diferentes valores de entrada den el mismo valor de salida. Aquí tenemos una vista gráfica de una función. Se puede observar que el rango está dado en el eje y el dominio en el eje X. Se puede observar que cada punto del dominio se asocia a un solo valor del rango. Y este valor f de x se puede considerar como la altura por encima del punto X. Otro término que debemos conocer bien es el término de derivada. Pero antes de entender el término de derivada, debemos conocer la diferencia de una recta tangente y una recta secante. Una recta secante es una recta que interseca una curva en dos puntos, mientras que una recta tangente es una recta que toca en un solo punto a la curva. En esta gráfica se pueden ver diferentes rectas de color azul que intersecan en dos puntos a una curva. Estas son rectas secantes. Mientras que podemos ver una de color rosado que toca a la curva en un solo punto. Esta es una recta tangente. La derivada es la pendiente de una recta tangente a la curva de una función. ¿Pero qué es la pendiente? La pendiente es el cociente de una variación en y entre una variación en x. Como se puede observar en la gráfica, a x se le hizo un incremento h, me creó dos puntos.
Pero para yo buscar la derivada tengo que tener una recta tangente. Es decir, que la recta debe tocar en un solo punto a la curva. Entonces lo que hacemos es hacer este h muy pequeño que casi tienda a cero, pero que no sea cero. Entonces si hacemos este h muy pequeño, esta recta secante se va a convertir en una recta tangente. Tendremos una variación muy pequeña en y, que se llamaría entonces un diferencial de y una variación muy pequeña en x, que sería el diferencial de x. Un diferencial es un número diferente de cero que generalmente es muy pequeño. Mencionamos que esta h se haría muy pequeña, que casi sea cero. Para lograr esto se aplica límite. Entonces tendremos que el cociente del diferencial de y entre el diferencial de x será igual al límite de h cuando tienda a cero de la diferencia pequeña que hubo en y, que sería la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x entre la pequeña variación que hubo en x, que sería x más h menos x. Entonces tendremos que el diferencial de y entre el diferencial de x será igual al límite de h cuando tiende a 0 de f evaluada en x más h menos f evaluada en x entre h. Eso será igual a la pendiente de una recta tangente a la curva de la función. Aquí mostraremos algunas reglas básicas de derivación. Entre esta está la derivada de una constante, que es igual a 0, la derivada de x con respecto a x, que es igual a 1, la derivada de una constante por una función u con respecto a x, que es igual a la constante por la derivada de u, la derivada de la suma de dos funciones con respecto a x, que sería igual a la suma de sus derivadas, la derivada de u a la enésima potencia con respecto a x, que sería igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Tenemos la derivada del logaritmo natural, la derivada de un producto, la derivada de un cociente, la derivada de e a la u. También tenemos derivadas de trigonométricas inversas. También tenemos derivadas hiperbólicas, podemos ver aquí. Y tenemos las principales derivadas hiperbólicas inversas. Un concepto que se debe saber antes de integrar utilizando el método de sustitución es que es una función compuesta. La función compuesta es aquella que tiene como argumento a otra función. Es decir, que la salida de una función se usa como entrada para la próxima función. Que si tenemos dos funciones, f, g, la función compuesta, que sería f composición de g, también llamada composición de f y g, será igual a f de g de x. El dominio de f composición de g es el conjunto de todas las x en el dominio de g. Y g de x es el dominio de f de g de x. Otra cosa que debemos manejar es la derivada de una función compuesta. Para derivar una función compuesta, aplicamos la regla de la cadena. Si tenemos una función y igual a f de u y una función u igual a g de x, entonces la función y será igual a f de g de x, siendo f una función exterior y g de x una función interior. Entonces su derivada sería lo siguiente. La derivada de y con respecto a x será igual a la derivada de y con respecto a u, que es la función g de x, por la derivada de u, que es la función g de x, con respecto a x. Ahora hablaremos del diferencial. El diferencial de y es igual a f' de x por el diferencial de x. ¿De dónde viene todo esto? Si tenemos una función y igual a f de x y tomamos un punto en esa función, en este caso xz, y trazamos una recta tangente en ese punto. Luego de que trazamos ese punto, realizamos un incremento en x, así que x0 más delta x. Entonces observaremos cómo varía la ordenada de la pendiente y la ordenada de la función a partir del incremento en x. A este incremento, como mencioné anteriormente, se le denomina delta x y al incremento que hubo en la ordenada de la función se le denomina delta y. La variación que hubo en la ordenada de la pendiente se le denominará el diferencial de y. Se puede observar que existe una diferencia entre la ordenada de la tangente y la ordenada de la función.
esta pequeña diferencia se le llamará error. En este caso, a medida de que el aumento se haga más pequeño, este error va a disminuir. Si hacemos el delta X muy pequeño, que casi sea cero, el error va a disminuir y el delta Y será muy pequeño, al igual que el diferencial de Y. Serán muy aproximados, pero nunca iguales. El delta X será un diferencial de X, una parte muy pequeña de X, recordando que el diferencial de Y entre el diferencial de X es la pendiente de la recta tangente, que es igual a f' de X. Entonces, si multiplicamos de ambos lados por el diferencial de X, nos quedaría entonces el diferencial de Y es igual a f' de X por el diferencial de X. Aquí tenemos algunas reglas básicas de diferenciación. Tenemos el diferencial de la variable x, que es igual al diferencial de x. Tenemos el diferencial de una constante por una función, u, sería igual a la constante por diferencial de u. Tenemos el diferencial de la suma o la resta de dos funciones, que es igual a la suma o la resta de sus diferenciales. Tenemos el diferencial de una potencia, de u a la enésima potencia. Tenemos el diferencial del logaritmo natural de u, el diferencial del producto de dos funciones, es igual a u por el diferencial de b, más la segunda función por el diferencial de la primera, es decir, b por el diferencial de u. También tenemos el diferencial del cociente de dos funciones, el diferencial de e a la u, el diferencial de funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Integral indefinida, también llamada antiderivada o primitiva. Si tenemos una función f mayúscula, se dice que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula si la derivada de f mayúscula con respecto a x es igual a f minúscula con respecto a x. De este modo, consideramos la antiderivada o primitiva de f como la representación de una familia de funciones, es decir, una antiderivada para cada valor de la constante c. Esta expresión se lee como la antiderivada o primitiva de f con respecto a x por el diferencial de x. Este diferencial nos ayuda a identificar la variable de integración. Aquí podemos ver los nombres de las partes de una integral. Tenemos el símbolo de la integral, el integrando, que es la función, o puede ser multiplicación de funciones, suma de funciones. Tenemos el diferencial de la variable independiente. Por aquí tenemos la antiderivada o primitiva y una constante de integración. Aquí tenemos las principales integrales inmediatas. Tenemos la integral del diferencial de u, que será igual a u más una constante de integración. Tenemos la integral de una constante por una función de u por el diferencial de u, que será igual a la constante por la integral de la función de u por diferencial de u. Tenemos la integral de la suma o de la resta, que es igual a la suma o la resta de las integrales. Tenemos la integral de la potencia, u a la enésima potencia por el diferencial de u, que sería igual a u a la n más 1 entre n más 1 más una constante de integración, siempre y cuando n no sea igual a menos 1. Tenemos la integral de un cociente, que tenemos de u entre u, que será igual al logaritmo natural de u más una constante de integración. Tenemos la integral de e a la u por el diferencial de u, que es igual a e a la u más una constante de integración. Por aquí también tenemos las integrales de funciones trigonométricas. Tenemos la integral del coseno de u por el diferencial de u, que es igual al seno de u más c. Tenemos la integral del seno de u por el diferencial de u, que será igual a menos coseno de u más c. Tenemos la integral de la secante al cuadrado de u por el diferencial de u, que será igual a tangente de u más c, y otras integrales trigonométricas. Por aquí tenemos otras integrales inmediatas. Aquí tenemos la integral del cociente del diferencial de u entre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada, que será igual al arcoseno de u más una constante de integración que denominaremos c. Esto también se puede leer como seno inverso de u más la constante c. Tenemos la integral del cociente del diferencial de u entre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado, que será igual
a menos al coseno de u más c, recordando que c es la constante de integración. También se puede leer como menos coseno inverso de u más c. También tenemos por aquí el cociente del diferencial de u entre 1 más u cuadrado, que será igual a la cotangente de u más c, que también se puede leer como tangente inversa de u más c. Por aquí tenemos también el cociente del diferencial de u entre 1 más u al cuadrado, que será igual a menos al cotangente de u más c, que se puede leer como menos cotangente inversa de u más c. Por aquí tenemos el cociente diferencial de u entre u por la raíz cuadrada de u cuadrado menos 1, que será igual a, si u es mayor que 0, al cosecante de u más c, y si u es menor que 0, nos dará menos al cosecante de u más c, que también se puede leer como menos secante inversa de u más c. También tenemos aquí la integral de menos diferencial de u entre u por la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1, que nos dará como resultado menos arco cosecante de u más c si u es mayor que 0. Y si u es menor que 0, dará arco cosecante de u más c o cosecante inversa de u más c. El objetivo del método de sustitución es reemplazar una integral relativamente complicada por una más sencilla. Esto se lleva a cabo pasando de la variable original x a una variable u que sea función de x. El reto principal en el método de la sustitución es pensar en una sustitución apropiada. Se debe procurar elegir un u como alguna función en el integrando, cuya diferencial también esté presente, excepto para un factor constante. Si no es posible, se debe escoger un u como alguna parte complicada del integrando, que puede ser una función interna de una función compuesta. Es decir, que la sustitución conlleva algo de arte. No es raro que el u que se elija sea erróneo si el primer supuesto no funciona. Entonces lo que debemos hacer es intentar con otro. La sustitución en la integración está muy relacionada a la regla de la cadena en la derivación. Recordar que para dos funciones derivables, u igual a g de x y y igual a f mayúscula de u, la regla de la cadena establece que la derivada de f de g de x con respecto a x será igual a f mayúscula prima de g de x por g prima de x. Entonces, de acuerdo con la definición de antiderivada o primitiva, tenemos que la integral de f mayúscula prima de g de x por g prima de x por el diferencial de x será igual a f mayúscula de g de x más c. Se puede notar que la función compuesta que está en el integrando tiene una función exterior f mayúscula prima y una función interior g de x. Además, la derivada de esa función la tenemos presente como un factor en el integrando, que es g' de x. Entonces, si tenemos una función u igual a g de x y y igual a f mayúscula de g de x, entonces podemos buscar el diferencial de este u, porque aquí tenemos la derivada de la función interior por el diferencial de x y esto es el diferencial de la función interna. Entonces tenemos la función u, buscamos el diferencial de esa función que sería la derivada de g de x por el diferencial de x. Entonces si sustituimos esto en la integral original, tenemos que la función prima de g de x por g prima de x por el diferencial de x se podrá sustituir por f mayúscula prima de u, sustituimos el g, la función interna por u y prima de x por el diferencial de x por du. Esto nos quedaría como resultado f mayúscula de u más una constante de integración. Y volviendo a la variable original, nos queda f de g de x más c. Ahora mostraremos la estrategia que utilizaremos para realizar el método de sustitución. Entonces, lo primero es elegir una sustitución u igual a g de x. Usualmente es mejor elegir la parte interna de una función compuesta, tal como una cantidad elevado a una potencia. Luego de esto, vamos a calcular el diferencial de la variable
u, que será igual a la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente, que en este caso es x. Entonces nos quedaría que el diferencial de u será igual a g' de x por el diferencial de x. Luego reescribimos la integral en términos de la variable u. Posteriormente se encuentra la integral resultante. La integral de f' de u por el diferencial de u será igual a f de u más c. Entonces pasamos a reemplazar el u por la variable original. En este caso sería g de x más c. Entonces nos quedaría que es igual a la f de g de x más c. Y ya al final, para verificar la respuesta, utilizamos la diferenciación y de esta manera verificar si nos vuelve a dar el integrante. Debido a que trabajaremos con integrales trigonométricas, es necesario conocer algunas identidades trigonométricas. Entre esas están seno de teta igual al cociente de 1 entre cosecante de teta, coseno de teta igual al cociente de 1 entre secante de teta, tangente a la enésima potencia de teta igual al cociente de seno a la enésima potencia de teta entre coseno a la enésima potencia de teta, cotangente a la enésima potencia de teta igual a coseno a la enésima potencia de teta entre seno a la enésima potencia de teta. Tenemos seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual a 1. Vemos que la tangente al cuadrado de teta más 1 es igual a la secante al cuadrado de teta. Tenemos que 1 más cotangente al cuadrado de teta es igual a cosecante al cuadrado de teta. Tenemos también que seno de teta es igual a coseno de teta por tangente de teta y seno de 2 teta es igual a 2 por seno de teta por coseno de teta. Ahora pasaremos a resolver los ejercicios propuestos, pero antes tenemos que saber los pasos a seguir. Lo primero es revisar la integral y ver si puedo realizar una integración directa. Si no puedo realizar la integración directa, trato de simplificar el integrando usando aritmética, álgebra y de esta manera ver si la convierto en una integral directa. Si no me funciona, entonces pasaremos a usar el método de sustitución para transformarla en una integral directa. El primer ejercicio será el ejercicio 31 de la página 251 del libro Cálculo Diferencial e Integral, novena edición de Edwin J. Purcell, Dale Berger y Stephen E. Rigdon. El primer ejercicio será la integral de x por el coseno de x al cuadrado más 4 por la raíz cuadrada de seno de x al cuadrado más 4 por el diferencial de x. Esa integral la vamos a guardar en una variable y. Entonces y será igual a la integral de x por el coseno de x al cuadrado más 4 por la raíz cuadrada de seno de x al cuadrado más 4 por el diferencial de x. Entonces, primero observamos si podemos usar una de las fórmulas de integración directa. Como se puede observar, no se puede utilizar fórmulas de la integración directa. Pasamos a transformarla utilizando aritmética o álgebra y ver si se puede transformar en una directa. Vemos aquí que esta raíz cuadrada se puede transformar en una potencia. La raíz a la n de a a la m puede ser transformada en a a la m entre n. Podemos transformar esto está elevado a la 1 entre el cuadrado de la raíz. Nos quedaría que la integral de x por coseno de x al cuadrado más 4 por seno de x al cuadrado más 4 a la 1 medio por el diferencial de x. Aplicando propiedad conmutativa de la multiplicación, podemos intercambiar estos factores y ordenarlo de esta manera. Vamos a poner el seno de x al cuadrado más 4 elevado a la 1 medio al principio y luego colocamos x por coseno de x al cuadrado más 4 por el diferencial de x. Al ordenarlos así vemos que tampoco se puede aplicar una de las fórmulas de integración directa. Ahora vamos a pasar a lo que es a utilizar el método de sustitución. Lo primero será elegir un u. Lo recomendable es elegir el u de la función interna de una
función compuesta. En este caso tenemos que por lo general está dentro de una potencia. Aquí tenemos una potencia, tenemos una función seno de x al cuadrado más 4. Entonces lo elegimos como u. Luego buscamos el diferencial de esa función, recordando que el diferencial de una función de x será igual a la derivada de la función de x por el diferencial de la variable independiente, que en este caso será x. Entonces tenemos que el diferencial de u será igual a la derivada del seno de x al cuadrado más 4 por respecto de x por el diferencial de x. Como aquí tenemos una función compuesta también, vamos a aplicar la regla de la cadena, que nos dice que la derivada de una función w de u de x con respecto a x será igual a la derivada de la función externa evaluado en la función interna por la derivada de la función interna. Entonces tenemos que será igual a la derivada del seno, que es de x al cuadrado más 4, que será igual al coseno, recordando anteriormente que la derivada del seno de x con respecto de x será igual a coseno de x. Entonces nos quedará la derivada del seno es coseno evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Será igual la derivada de una potencia más una constante. Recordando que se puede decir que la derivada de la suma de funciones con respecto de x es igual a la suma de sus derivadas. Entonces tenemos que la derivada de x al cuadrado, aplicando la regla de la potencia, nos queda 2x y la derivada de una constante es 0. También recordemos que el 0 es el elemento neutro de la suma, entonces solo nos quedaría 2x por el diferencial de x. Entonces, como resultado nos quedaría que el diferencial de u es igual a 2x por coseno de x al cuadrado más 4 por el diferencial de x. Como podemos observar, el diferencial de u no es igual a este. Tenemos un número que no está aquí, pero eso no es problema porque podemos dividir de ambos lados por 2 y este 2 se divide entre el 2 y ya no lo tendríamos aquí. Entonces, dividiendo de ambos lados por 2 nos queda que el diferencial de u entre 2 o un medio del diferencial de u, se podría escribir, será igual a x por coseno de x al cuadrado más 4 por el diferencial de x. Y de esta manera vemos que tenemos el u y su diferencial en la integral. Entonces, sustituyendo u por x al cuadrado más 4 y diferencial de u entre 2 por x por el coseno de x al cuadrado más 4 por el diferencial de x, nos queda que la integral será igual a u elevado a la 1 medio por 1 medio del diferencial de u. Entonces, por linealidad, yo puedo, esta constante, este 1 medio, puedo sacarlo fuera de la integral, recordando que la integral de una constante por una función por el diferencial de x será igual a la constante de la integral de la función por el diferencial de x. Y esta sí se nos parece a una de las integrales directas, que es la integral de la potencia. Entonces, aplicando la fórmula, recordar que la integral de u a la enésima potencia por el diferencial de u será igual a u elevado a la n más 1 entre n más 1 más una constante de integración c, siempre y cuando n no sea igual a menos 1. Entonces, un medio de la integral de u a la 1 medio por el diferencial de u será igual a 1 medio multiplicado por u elevado a la n más 1, que sería 1 medio más 1, entre 1 medio más 1 más una constante de integración que llamaremos C1. Ahora, este 1, por conveniencia, yo lo puedo convertir en 2 entre 2, para así tener una suma de fracciones de igual denominador. Entonces me queda u elevado a la 1 medio más 2 entre 2, entre 1 medio más 2 entre 2, más una constante de integración 1. Entonces, luego sumamos la potencia que nos queda aplicando la suma de fracciones de igual denominador. Nos queda que la integral será igual a 1 medio de u elevado a la 3 medio entre 3 medios más una constante c. Ahora, aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación a la suma, puedo distribuir esto entre ambos términos. Entonces me queda 1 medio entre 3 entre 2 por u a la 3 medio
más u medio por C1. Recordemos que esta expresión de aquí, un medio entre 3 medios, yo lo puedo convertir como un medio entre 2 dividido entre 3 medios, que es lo mismo que un medio por 2 entre 3, de acuerdo a la regla de la división. Entonces me quedaría que la integral y será igual a 2 sextos de u a la 3 medios más un medio de la constante 1. Entonces, como tengo que esto será una constante, ese un medio por constante 1 la puedo convertir en otra constante que llamaremos c. La integral y será igual a 2 sextos de u elevado a 3 medios más c. Y luego retomando la variable original y simplificando esto, me queda 1 y 3. Entonces, la integral y será igual a un tercio de seno de x al cuadrado más 4 elevado a la 3 medio más una constante de integración c. Entonces, como resultado, nos quedaría la integral de x por el coseno de x al cuadrado más 4 por la raíz cuadrada de seno de x al cuadrado más 4 por el diferencial de x será igual a un tercio de seno elevado a la 3 medio de x al cuadrado más 4 más una constante de integración. Recordemos que si tenemos seno de u elevado a una potencia, este también se puede escribir como seno a la n de u. Son dos formas equivalentes de escribir la misma potencia de la función trigonométrica. Recordemos que la diferenciación viene dada por esta fórmula. El diferencial de un tercio del seno de x al cuadrado más 4 elevado a la 3 medio más c. Como se puede ver aquí, cambiamos seno a la 3 medios de x al cuadrado más 4 por esta expresión, ya que son equivalentes. Y para tener una vista gráfica más ordenada, la utilizaremos de esta manera. Esto será igual a la derivada de un tercio de seno de x al cuadrado más 4 elevado a la 3 medios más la constante de integración con respecto a x por el diferencial de x. Aquí podemos aplicar la propiedad de la derivada que nos dice que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de sus derivadas. Entonces tenemos la derivada de un tercio de c por el seno de x al cuadrado más 4 elevado a la 3 medios más la derivada de c con respecto a x por el diferencial de x. C simboliza una constante. Aquí podemos por linealidad sacar un tercio fuera de la derivada y nos quedaría un tercio por el diferencial, la derivada del seno de x al cuadrado más 4 elevado a la 3 medios con respecto de x más la derivada de una constante que es 0. Luego realizamos la derivada del seno de x al cuadrado más 4 elevado a la 3 medios y como podemos ver es una función compuesta y de acuerdo a la regla de la cadena, la derivada de una función compuesta respecto de x será igual a la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. También recordar que 0 es el elemento neutro de la suma, entonces nos queda igual la expresión. Entonces tenemos primero la derivada de una potencia, recordando la fórmula de derivada de una potencia, tenemos que la derivada de una potencia, en este caso u a la enésima potencia con respecto a x, será igual a n por u a la n menos 1 por u' o la derivada de u. Entonces tenemos el n, viene siendo 3 medios, lo bajamos aquí. La función la pasamos igual, seno de x al cuadrado más 4 elevado a la 3 medios menos 1. Y todo esto por la derivada de u. Tenemos que u es seno de x al cuadrado más 4 y es una función compuesta a la vez. Entonces aplicamos la regla de la cadena, sería la derivada de la función externa. Entonces la derivada de seno es de u, es coseno de u por la derivada de u. Entonces tenemos coseno de u evaluado en la función interna que es x al cuadrado más 4 por la derivada de la función interna. En esta fórmula ya tiene aplicada la regla de la cadena. Entonces nos quedaría que la derivada de la función interna sería igual a, tenemos la
derivada de una potencia, nos queda 2x, la derivada de una constante que es 0, y 0 es el elemento neutro de la suma, entonces no lo colocamos. Todo esto se multiplicará por el diferencial de x. Luego podemos multiplicar 1/3 por 3 medios. También tenemos que 3 medios, convertimos este 1 en un 1 conveniente, que sería 2 entre 2, para que nos quede una resta de fracciones de igual denominador. Entonces, el diferencial de 1/3 de seno de x al cuadrado más 4 elevado a la 3 medios más c nos quedará igual a a la multiplicación de estas dos fracciones, que sería igual a 3 sextos. Todo esto multiplicando a seno de x al cuadrado más 4 elevado a la 1 medio. Hacemos la resta de fracciones de igual denominador. De acuerdo a la resta de fracciones de igual denominador, pasamos el denominador igual y restamos los numeradores. Entonces nos quedaría 2 en el denominador y 1 en el numerador, multiplicado por el coseno de x al cuadrado más 4 por 2x, por el diferencial de x. Luego este 2, por la propiedad conmutativa de la multiplicación, podemos sacarlo fuera. Entonces nos quedaría 3 sextos por 2 de seno de x al cuadrado más 4 elevado a la 1 medio por el coseno de x al cuadrado más 4 por x por el diferencial de x. Aplicando aritmética, nos queda que 3 por 2, 6, y 6 por 1, 6. 6 entre 6, 1. Este 2 podemos convertirlo en una fracción dividiéndolo por 1. Entonces, el diferencial de 1/3 de seno de x al cuadrado más 4 elevado a la 3 medios más c será igual a la raíz cuadrada de seno de x al cuadrado más 4 por x por el coseno de x al cuadrado más 4 por el diferencial de x. Aquí aplicamos la propiedad de potencia de una raíz. Aquí, como podemos ver, el seno de x al cuadrado más 4 elevado a la 1 medio se convirtió en raíz cuadrada de seno de x al cuadrado más 4. Luego aplicamos propiedad conmutativa de la multiplicación y reorganizamos los términos y nos queda que el diferencial de esta primitiva será igual a x por coseno de x al cuadrado más 4 por la raíz cuadrada de seno de x al cuadrado más 4 por el diferencial de x. De esta manera comprobamos analíticamente que la integral de x por coseno de x al cuadrado más 4 por la raíz cuadrada de seno de x al cuadrado más 4 por el diferencial de x es igual a 1/3 de seno de x al cuadrado más 4 elevado a la 3 medio más una constante de integración. Debido a que el diferencial de la primitiva nos da como resultado el integrando multiplicado por el diferencial de x de la integral. Simulad es una herramienta online que nos permite realizar diferentes operaciones matemáticas. Es muy intuitiva de usar, tiene un input donde podemos introducir las ecuaciones, las operaciones matemáticas. Podemos introducirla a través del teclado o un teclado virtual que tienen donde nos permiten introducir símbolos complejos, seno, coseno, raíces, integrales, integrales definidas, límites, sumatoria, valor absoluto, función compuesta y otras operaciones matemáticas. En este caso vamos a comprobar la integral que comprobamos con diferenciación anteriormente. Entonces vamos a utilizar este teclado para introducir la integral. Entonces tenemos que la integral o primitiva de x por el coseno, de x al cuadrado. Para elevar al cuadrado utilizamos este botón, más 4. Todo eso multiplicado por la raíz cuadrada de seno de x al cuadrado más 4 por el diferencial de x. Luego, para ver el resultado, le damos a ir. Y de esta manera rápida nos da la solución del ejercicio. En este caso nos dice que
la integral de x por el coseno de x al cuadrado más 4 por la raíz cuadrada de seno de x al cuadrado más 4 por el diferencial de x es igual a un tercio de seno elevado a la 3 medios de x al cuadrado más 4 más una constante de integración c. Aquí podemos ver el resultado. Nos da igual al resultado que nos dio de manera analítica. Ahora vamos a comparar con el libro. Como podemos ver, nos da el mismo resultado. De esta manera se comprobó por 3 vías la integral del ejercicio 1. Ahora pasaremos a realizar el ejercicio número 2. Este ejercicio será el número 33 de la página 251 del libro de Cálculo Diferencial e Integral, novena edición, de Edwin J. Purcell, de Dale Barber y Stephen E. Rigdon. El ejercicio 2 será la integral de x al cuadrado por seno de x al cubo más 5 por el coseno a la 9 de x al cubo más 5 por el diferencial de x. Lo primero que haremos es igualar esta integral a una variable y será igual a la integral de x al cuadrado por el seno de x al cubo más 5 por coseno a la 9 de x al cubo más 5 por el diferencial de x. Primero revisaremos si esta integral se puede resolver de forma directa con una de las fórmulas y como se puede observar, esta no se puede resolver de esta manera. Ahora aplicando aritmética o álgebra vamos a tratar de convertirla a una integral directa. Entonces nos queda que y será igual a la integral de coseno de x al cubo más 5, todo esto elevado a la 9, por seno de x al cubo más 5, por x al cuadrado por el diferencial de x. Aquí convertimos coseno a la 9 de x al cubo más 5 por su forma equivalente, coseno de x al cubo más 5, todo elevado a la 9. Recordando que estas son dos formas diferentes de representar la potencia de una función trigonométrica. También, dando la propiedad conmutativa de la multiplicación, reorganizamos los términos de una forma más conveniente. Ahora revisaremos si esta se puede integrar de forma directa con una de las fórmulas y como se puede observar, tampoco se puede integrar de forma directa. Entonces procederemos a utilizar el método de sustitución. Lo primero que haremos es buscar una sustitución u, que por lo general es la función interna de una función compuesta, donde la función externa de esa función compuesta es una potencia. Podemos ver este factor del integrando cumple con ese criterio. Entonces haremos u igual a coseno de x al cubo más 5. Luego buscamos el diferencial de u. Recordando la fórmula de diferenciación, tenemos el diferencial de u será igual a la derivada del coseno de x al cubo más 5 con respecto a x por el diferencial de x. Se puede observar que esta es una función compuesta, es decir, que tenemos que aplicar la regla de la cadena. Recordemos que la derivada del coseno de u con respecto a x es igual a menos seno de u por la derivada de u. En este caso, u es la función interna. Nos quedará que el diferencial de u será igual a menos seno evaluado con la función interna x al cubo más 5 por la derivada de la función interna. Será igual aplicando la regla de la derivada de la potencia, queda 3x al cuadrado. Aplicando la regla de la derivada de una constante, nos queda más 0. Aplicando la aritmética del lugar, nos queda el diferencial de u será igual a menos seno de x al cubo más 5 por 3x al cuadrado por el diferencial de x. Se puede observar que el diferencial de u nos da el factor que queda integrando por el diferencial de x y además nos da una constante. Para solucionar esto, dividiremos ambos lados de la igualdad por esa constante. En este caso será menos 3. Como resultado tendremos que menos el diferencial de u entre 3 será igual a seno de x al cubo más 5 por x al cuadrado por el diferencial de x. Ahora aplicaremos la sustitución al integral. Sustituiremos coseno de x al cubo más 5 por u y menos el diferencial de u entre 3 por seno de x al cubo más 5 por x al cuadrado por el diferencial de x, quedándonos y igual a la integral de u a la 9 por menos el diferencial de u entre 3. Ahora nos queda que y será igual a menos un tercio de la integral de u a la 9 por el diferencial de u. Este un tercio lo pudimos sacar de la integral debido a la linealidad.
Aplicando la fórmula de la integración de una potencia, nos queda que y será igual a menos un tercio de u a la 9 más 1, que es 10, entre 9 más 1, más una constante de integración que llamaremos C1. Luego, aplicando propiedad distributiva de la multiplicación a la suma, distribuimos menos un tercio a cada elemento, quedándonos igual a menos un tercio por 1 entre 10 por u a la 10 más menos un tercio por C1 y será igual a menos 1 entre 30 por u a la 10 más menos 1 entre 3 por la constante u. Luego retomamos la variable original y será igual a menos 1 entre 30 por coseno de x al cubo más 5, todo esto elevado a la 10 más c. Intercambiamos esta forma de escribir la potencia de una función por su forma equivalente. Como resultado tenemos que la integral de x al cuadrado por seno de x a la 3 más 5 por coseno de la 9 de x al cubo más 5 por el diferencial de x será igual a menos 1 entre 30 por coseno a la 10 de x al cubo más 5 más c. Ahora vamos a comprobar si la integral de x al cuadrado por el seno de x al cubo más 5 por coseno a la 9 de x al cubo más 5 por el diferencial de x es igual a menos 1 entre 30 por coseno a la 10 de x al cubo más 5 más la constante de integración c. Para esto realizamos la diferenciación de esta primitiva, recordando que la diferenciación de una función de x es igual a la derivada de la función de x con respecto a x por el diferencial de x. Aquí también podemos transformar el coseno de potencia 10 por coseno de x a la 3 más 5 elevado a la 10. Luego, el diferencial de esta primitiva será igual a la derivada de menos 1 entre 30 por coseno de x a la 3 más 5 elevado a la 10 más con respecto a x más la derivada de una constante con respecto a x por el diferencial de x. Aquí aplicamos la propiedad de la derivada que nos dice que la derivada de una suma de funciones con respecto a x es igual a la suma de sus derivadas. Luego, el diferencial de la primitiva nos dará menos 1 entre 30 por la derivada de coseno de x al cubo más 5 elevado a la 10 con respecto a x más 0 por el diferencial de x. Aquí aplicamos la regla de la derivada que nos dice que la derivada de una constante por una función con respecto a x será igual a la constante por la derivada de la función con respecto a x. Luego tenemos la derivada de una constante que es 0. Ahora tenemos que el diferencial de la primitiva será igual a menos 1 entre 30 por 10 por coseno de x al cubo más 5 a la 9 menos seno de x al cubo más 5 por 3x al cuadrado por el diferencial de x. Aquí resolvimos esta integral, la cual es una función compuesta, es decir, que aplicamos la regla de la cadena. Tenemos una función externa que es una potencia y una función interna que es seno de x al cubo más 5. Aplicamos la derivada de una potencia, nos da 10 por coseno de x al cubo más 5 elevado a la 9, recordando que será la derivada de la función externa, que es una potencia, la derivada de la potencia 10, evaluada en la función interna, por la derivada de la función interior, que sería coseno de x al cubo más 5, que a su vez es una función compuesta, así que tenemos que buscar la derivada del coseno de x al cubo más 5, aplicando regla de la cadena, nos queda menos seno de x al cubo más 5 por 3x al cuadrado por el diferencial de x. Aplicando la regla de la cadena nos queda menos seno de x al cubo más 5 por 3x al cuadrado. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Luego el diferencial de la primitiva será igual a menos por menos 3 entre 30 por 10 por x al cuadrado por seno de x al cubo más 5 por coseno de x al cubo más 5 elevado a la 9 por el diferencial de x. Aquí aplicamos la propiedad conmutativa de la multiplicación y reorganizamos los términos de una manera más conveniente. Luego, aplicando la aritmética del lugar, nos queda que el diferencial de esta primitiva será igual a 30 entre 30 por x al cuadrado
por seno de x al cubo más 5 por coseno de x al cubo más 5 elevado a la 9 por el diferencial de x. Finalmente, el diferencial de menos 1 entre 30 por coseno a la 10 de x al cubo más 5 más c será igual a x al cuadrado por seno de x al cubo más 5 por coseno a la 9 de x al cubo más 5 por el diferencial de x. Aquí cambiamos esta forma de representar la potencia de una función trigonométrica por coseno a la 9 de x al cubo más 5. Finalmente, pudimos comprobar analíticamente que la integral de x al cuadrado por seno de x al cubo más 5 por coseno a la 9 de x al cubo más 5 por el diferencial de x es igual a menos 1 entre 30 por coseno a la 10 de x al cubo más 5 más una constante de integración c. Ahora haremos una comprobación con el software de Symbolab. Entonces la integral de x al cuadrado por el seno de x al cubo. Para introducir una potencia mayor a 2 utilizamos este botón. Aquí podemos colocar la potencia que queremos, más 5 multiplicado por coseno a la 9 de x al cubo, más 5. Recordar que esto es una forma equivalente de describir la potencia de una función trigonométrica, todo multiplicado por el diferencial de x. Ahora, para ver el resultado, le damos al botón ir. Aquí se ve el resultado. Nos da menos 1 entre 30 por coseno a la 10 de x al cubo más 5 más una constante de integración c. Y podemos ver el resultado. Ahora pasaremos a ver el resultado del libro. El resultado del libro nos da menos 1 entre 30 por coseno a la 10 de x al cubo más 5 más c. De esta manera, verificamos de tres maneras diferentes el resultado de la integral. Ahora continuaremos con el ejercicio número 3. Este ejercicio será el ejercicio número 17 de la página 477 del libro Cálculo de una variable, séptima edición de James Stewart. El ejercicio es la integral de coseno al cuadrado de x por tangente al cubo de x por el diferencial de x. Lo primero que haremos será igualar a una variable y la integral del coseno al cuadrado de x por tangente al cubo de x por el diferencial de x. Luego observamos para ver si se puede integrar de manera directa con una de las integrales vistas anteriormente. Se puede observar que esta no se puede integrar de manera directa. Luego revisamos, vamos a tratar de convertirla a una directa. Para esto aplicamos la propiedad de tangente a la enésima potencia de x. Será igual a seno a la enésima potencia de x entre coseno a la enésima potencia de x. Nos queda que la integral y será igual a la integral del coseno al cuadrado de x por seno al cubo de x entre coseno al cubo de x por el diferencial de x. Aquí podemos aplicar propiedad conmutativa de la multiplicación y nos queda que la integral y será igual coseno cuadrado de x entre coseno al cubo de x por seno al cubo de x por el diferencial de x. Luego nos queda que la integral y será igual a la integral 1 entre coseno de x por seno al cubo de x por el diferencial de x. Lo que hicimos aquí fue una división de potencias de bases iguales. Tenemos que la división de potencia de bases iguales a la n entre a a la m es igual a la n menos m. Entonces sería coseno a la 2 menos 3 que es menos 1. Entonces nos queda el inverso del coseno por seno al cubo de x por el diferencial de x. Luego tenemos que la integral y será igual a la integral de seno al cubo de x entre coseno de x por el diferencial de x. Aquí multiplicamos esta fracción y esta la podemos convertir en fracción agregándole 1 y nos queda 1 por seno al cubo al seno al cubo de x entre coseno de x por el diferencial de x.
Luego recordamos la propiedad de multiplicación de potencias de igual base, que es igual a la n por a la m, es igual a la n más m. Podemos hacer lo inverso. Si tenemos una potencia, podemos decomponerla en dos potencias de igual base y podemos dividir el exponente. En este caso podemos descomponerla en seno cuadrado de x por seno de x en una potencia de 2 y una potencia de 1. Entonces la integral y será igual a la integral de seno al cuadrado de x por seno de x entre coseno de x por el diferencial de x. Luego nos queda que la integral y será igual a la integral de 1 menos coseno al cuadrado de x por seno de x entre coseno de x por el diferencial de x. Aquí aplicamos la identidad trigonométrica seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u igual a 1. Podemos despejar seno cuadrado de u restando coseno cuadrado de u de ambos lados. Entonces nos queda que seno cuadrado de u es igual a 1 menos coseno cuadrado de u. Cambiamos este seno cuadrado, lo cambiamos por esta identidad. Como podemos ver, ninguna de estas transformaciones se puede realizar de forma directa. Entonces vamos a proceder a realizar el método de sustitución. Entonces lo primero que buscamos es el u, que por lo general es la función interna de una función compuesta. En este caso, tenemos la función compuesta coseno cuadrado de x, tiene una función exterior que es una potencia y una función interior que es una función trigonométrica. Entonces haremos u, la función interna, coseno de x, y buscaremos su diferencial y para ver si recoge lo que queda de la integral. Recordando la fórmula de diferencial, tenemos que el diferencial de u será igual a la derivada del coseno de x con respecto de x por el diferencial de x. También recordemos que la derivada del coseno de u con respecto a x será igual a menos seno de u. Entonces nos queda el diferencial de u será igual a menos seno de x por el diferencial de x. Como podemos ver, tenemos un menos que para que sea igual debemos multiplicar entre ambos lados por menos 1. Entonces nos queda que menos diferencial de u será igual a seno de x por el diferencial de x. Ahora, sustituyendo u donde haya coseno, tenemos que la integral y será igual a la integral de 1 menos u cuadrado entre u por menos el diferencial de u. El u se sustituye donde quiera que esté el valor que le dimos a u. Luego nos queda que la integral y será igual a menos la integral de 1 menos u cuadrado entre u por el diferencial de u. Recordando que por linealidad, la integral de la constante de una función por el diferencial de x será igual a la constante por la integral de la función por el diferencial de x. Luego nos queda que la integral y será igual a menos la integral de 1 entre u menos u al cuadrado de entre u por el diferencial de u. Recordemos que si tenemos una suma o una resta de igual denominador, esta se puede convertir en la suma de los numeradores entre el denominador. Pero esto se puede hacer de manera inversa. Podemos dividir una resta o una suma de dos términos con un denominador común en dos fracciones de igual denominador. La integral y será igual a menos la integral de 1 entre u por el diferencial de u menos la integral de u cuadrado entre u por el diferencial de u, aplicando la propiedad de las integrales que nos dice que la integral de la suma o la resta de dos funciones por el diferencial de x será igual a la suma de sus integrales o la resta de sus integrales. Entonces nos quedará que la integral y será igual a menos la integral de 1 entre u por el diferencial de u. Este menos por este menos sería menos 1 por menos 1 que nos da más 1, más la integral de, hacemos una división de potencia de igual base, sería u 2 menos 1, 1 por el diferencial de u. Entonces nos queda que la integral y será igual a menos este de u lo multiplicamos con este 1, nos queda de u entre u más la integral de u por el diferencial de u. Ahora de esta manera nos quedan dos integrales que sí se parecen a la
fórmula de integral es directa. Tenemos aquí la integral, un cociente de u entre u es igual a menos logaritmo de u más una constante que llamaremos u más la integral de una potencia que será igual a u a la 1 más 1 que es 2 entre 1 más 1 más una constante de integración que llamaremos C2. Haciendo la aritmética del lugar tenemos que menos logaritmo natural de u más un medio de u al cuadrado más estas c se pueden sumar y convertirse en una constante de integración c. Luego, retomando la variable original, tenemos que la integral y será igual menos logaritmo natural de coseno de x más un medio de coseno de x al cuadrado más c. Como resultado nos queda que la integral de coseno al cuadrado de x por tangente al cubo de x por el diferencial de x será igual a menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más un medio de coseno cuadrado de x más c. Ahora pasaremos a la comprobación analítica. Ahora vamos a comprobar si la integral de coseno al cuadrado de x por tangente al cubo de x por el diferencial de x es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más un medio del coseno de x al cuadrado más una constante de integración c. Para esto buscaremos el diferencial de esta primitiva. Recordando la fórmula de la diferencial, entonces nos queda que el diferencial de la primitiva será igual a la derivada de menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x con respecto de x más un medio de la derivada del coseno al cuadrado de x con respecto de x, todo esto multiplicado por el diferencial de x. Aquí aplicamos la propiedad de la derivada que nos dice que la derivada de una suma o resta de funciones con respecto de x será igual a la suma de sus derivadas. Aquí también se aplicó la propiedad de la derivada que nos dice que la derivada de una constante por una función de x con respecto de x será igual a la constante por la derivada de la función de x con respecto de x. Aquí por eso pudimos sacar ese un medio de fuera de la derivada. También aplicamos la derivada de una constante que es 0 y 0 es el elemento neutro de la suma y no se marca. Nos queda que el diferencial de la primitiva será igual a la derivada de menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x con respecto de x más un medio de la derivada del coseno de x al cuadrado con respecto de x por el diferencial de x. Aquí se cambió la potencia de la función trigonométrica a esta forma equivalente para así tener una mejor visión del problema. Ahora el diferencial de la primitiva será igual a menos 1 entre coseno de x por menos seno de x más un medio por 2 por coseno de x al cuadrado menos 1 por menos seno de x, todo multiplicado por el diferencial de x. Como podemos ver aquí, tenemos una derivada de una función compuesta. Entonces lo que debemos aplicar es la regla de la cadena. Entonces buscamos la derivada logaritmo natural del valor absoluto de u con respecto de x. Es igual a 1 entre u, que u viene siendo la función interna, por la derivada de u. Entonces nos queda 1 entre u, que es la función interna, por la derivada de u. Entonces la derivada del coseno de u con respecto de x será igual a menos senos de u por la derivada de u. Tenemos el coseno, la derivada del coseno es el menos seno y la derivada de x es 1. Entonces no se marca el 1. Más un medio será por la derivada de la potencia que sería 2 coseno de x elevado a la 2 menos 1 por la derivada de la función interna que es coseno de x. La derivada del coseno de x sería igual a menos senos de x. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Luego, el diferencial de la primitiva será igual a seno de x entre coseno de x menos 2 entre 2 por coseno de x por seno de x. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Aquí multiplicamos el menos 1 que está aquí
por este menos 1 nos da 1 positivo. Esta la convertimos en una fracción, seno de x la convertimos en lo convertimos en una fracción dividiendo entre 1. Nos queda seno de x entre coseno de x. Este 2 lo convierto en una fracción y lo multiplico con esta fracción que me daría 2 entre 2. Este menos se multiplica con el más, nos queda menos coseno de x a la 2 menos 1, 2 menos 1 es 1, coseno de x a la 1 por seno de x, todo multiplicado por el diferencial de x. Luego, el diferencial de la primitiva será igual a seno de x entre coseno de x menos coseno de x por seno de x. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Ahora el diferencial de la primitiva será igual a seno de x que multiplica a 1 entre coseno de x menos coseno de x, todo multiplicado por el diferencial de x. Aquí hicimos el inverso de la propiedad distributiva de la multiplicación a la suma. Es decir, sacamos un factor común, en este caso es el seno. El seno es común en ambos términos. Entonces, sacamos factor común seno, que nos queda 1 entre coseno menos coseno. Luego, la diferencial de la primitiva será igual a seno de x, que multiplica a 1 entre coseno de x menos coseno por coseno de x entre coseno de x, todo multiplicado por el diferencial de x. Y lo que hicimos fue multiplicar por un 1 conveniente, coseno de x entre coseno de x igual a 1. Esto nos ayudará a tener coseno en el denominador de ambos términos. Luego el diferencial de la primitiva será igual a seno de x que multiplica coseno de x entre coseno de x por coseno de x menos el cociente de coseno de x por coseno de x entre coseno de x. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Aquí usamos la propiedad distributiva de la multiplicación a la suma y distribuimos el cociente de coseno de x entre coseno de x a ambos términos. Luego el diferencial de la primitiva será igual a seno de x que multiplica al cociente de coseno de x entre coseno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x entre coseno de x por el diferencial de x. Aquí lo que hicimos fue la multiplicación de potencias de bases iguales, que aquí se pasa la base igual y se suman los exponentes, sería coseno de x, sumando sus exponentes serían 2. Aquí hacemos lo mismo, coseno de x por coseno de x se convierte en coseno al cuadrado de x entre coseno de x, todo multiplicado por el diferencial de x. Ahora el diferencial de la primitiva será igual a seno de x que multiplica el cociente de 1 entre coseno de x menos el cociente de coseno al cuadrado de x entre el coseno de x, todo multiplicado por el diferencial de x. Aquí aplicamos la propiedad de la división de potencias de bases iguales. En este caso, se pasa la misma base y se restan los exponentes del numerador menos el exponente del denominador. Aquí tenemos la misma base, coseno de x, elevado al exponente del numerador, que es 1, menos el exponente del denominador, que es 2. Nos queda coseno a la menos 1, es decir, el inverso del coseno, menos esta expresión se queda igual, todo esto multiplicado por el diferencial de x. Luego el diferencial de la primitiva será igual a seno de x que multiplica 1 menos coseno al cuadrado de x entre coseno de x por el diferencial de x. Recordando que la suma o la resta de fracciones de igual denominador se pasa el denominador y en el numerador se suman o se restan los numeradores. Luego, el diferencial de la primitiva será igual a seno de x que multiplica el cociente del coseno al cuadrado de x por tangente al cuadrado de x entre coseno de x, todo esto multiplicado por el diferencial de x. Recordando la identidad trigonométrica, seno al cuadrado de u más coseno al cuadrado de u igual a 1, podemos despejar seno al cuadrado de u. Nos queda que 1 menos coseno al cuadrado de x será equivalente a seno al cuadrado de u. Pero ¿qué pasa? Seno al cuadrado de u será igual a coseno al cuadrado de u por tangente al cuadrado de u, ya que podemos multiplicar de ambos lados por coseno al cuadrado, nos queda seno al cuadrado de u
igual a tangente al cuadrado de u por coseno al cuadrado de u. Sabiendo que este valor es seno al cuadrado de x, entonces sustituimos coseno al cuadrado de x por tangente al cuadrado de x por 1 menos coseno al cuadrado de x. Ahora nos queda que el diferencial de la primitiva será igual al cociente seno de x por coseno al cuadrado de x por tangente al cuadrado de x entre coseno de x, todo multiplicado por el diferencial de x. Luego nos queda que el diferencial de la primitiva será igual al cociente de seno de x entre coseno de x por coseno al cuadrado de x tangente al cuadrado de x, todo multiplicado por el diferencial de x. Aquí lo que hicimos fue ordenar los factores de una manera conveniente. Ahora el diferencial de la primitiva será igual a tangente de x por coseno al cuadrado de x por tangente al cuadrado de x por el diferencial de x. Recordando que seno de x entre coseno de x nos quedará igual a tangente de x que multiplica coseno al cuadrado de x por tangente al cuadrado de x por el diferencial de x. Luego, el diferencial de la primitiva será igual a coseno al cuadrado de x por tangente al cubo de x por el diferencial de x. Aquí lo que hicimos, aplicamos propiedad conmutativa de la multiplicación y multiplicamos la tangente de x por tangente al cuadrado de x. Aquí hicimos una multiplicación de potencias de bases iguales, donde se pasa la misma base y se suman los exponentes. De esta manera, comprobamos analíticamente que la integral coseno al cuadrado de x por tangente al cubo de x por el diferencial de x es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más un medio del coseno al cuadrado de x más c, debido a que el diferencial de esa primitiva nos dio el integrando por el diferencial de x. Ahora haremos una comprobación en línea con el software Symbolab. Ya en Symbolab vamos a introducir el ejercicio. Tenemos que la integral del coseno al cuadrado de x. Esto es una forma equivalente de colocar coseno al cuadrado de x por la tangente al cubo de x. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Vamos al botón ir. Tenemos como resultado menos logaritmo natural de valor absoluto del coseno de x más coseno al cuadrado de x entre 2 más c, que es lo mismo que un medio de coseno al cuadrado de x más c, una constante de integración. Podemos ver el resultado. Ahora vamos a verificar el resultado del libro. Como podemos ver, el resultado da un poco diferente. Tenemos un medio de coseno al cuadrado de x menos logaritmo natural de valor absoluto del coseno de x más una constante de integración. Esto lo explicaremos en GeoGebra. Vamos a graficar la función logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x. Ya ubicados en GeoGebra, vamos a introducir el valor de resultado del libro y ver qué comportamiento tiene la función. Entonces tenemos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x. Como se puede ver en la gráfica, el valor que se obtiene del logaritmo natural de valor absoluto del coseno de x siempre será un número negativo. Al multiplicarlo por el negativo que tiene el logaritmo natural en el resultado, nos dará siempre un número positivo y podemos aplicar la propiedad conmutativa de la suma. Por el comportamiento que tiene esta función es que aplicar la propiedad conmutativa, debido a que este número siempre será positivo y tendré una suma. Ahora pasaremos al ejercicio número 4. Este ejercicio es el ejercicio número 19 de la página 477 del libro Cálculo de una variable, séptima edición, de James Stewart. El ejercicio que tenemos es la integral del cociente de coseno de x más seno de 2x entre seno de x, todo esto multiplicado por el diferencial de x. Lo primero que haremos es asignar esta integral a una variable y será igual a la integral del cociente de coseno de x más seno de 2x entre seno de x. Todo esto multiplicado por el diferencial de x.
Ahora lo que haremos es revisar si esta integral se puede realizar de manera directa utilizando alguna de las fórmulas de integración directa. Se puede ver, esta no se puede realizar de forma directa. Ahora, utilizando aritmética, álgebra o trigonometría, vamos a tratar de convertirla a una integral directa. Entonces, y será igual a la integral del cociente de coseno de x más 2 seno de x por coseno de x entre seno de x, todo esto multiplicado por el diferencial de x. Aquí aplicamos esta identidad trigonométrica que nos dice que seno de 2u será igual a 2 senos de u por coseno de u. Luego, y será igual a la integral del cociente de coseno de x entre seno de x más 2 seno de x por coseno de x entre seno de x. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Recordemos la propiedad de suma de fracciones de igual denominador. En este caso, se suman los numeradores y el denominador pasa igual en la nueva fracción. En este caso, hicimos lo inverso y dividimos los términos. Luego, y será igual a la integral del cociente de coseno de x entre seno de x más el cociente de seno de x entre seno de x por 2 coseno de x. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Y aplicamos la propiedad conmutativa de la multiplicación, reordenamos los términos de una manera más conveniente. Luego, y será igual a la integral del cociente coseno de x entre seno de x más 1 por 2 coseno de x, todo esto multiplicado por el diferencial de x. Luego, y será igual a la integral del cociente coseno de x entre seno de x más 2 coseno de x, todo esto multiplicado por el diferencial de x. Nos queda que y será igual a la integral del cociente seno de x entre seno de x por diferencial de x más la integral de 2 coseno de x por diferencial de x. Aquí aplicamos la propiedad de la integral de suma o resta de funciones, que es igual a la suma o resta de sus integrales. Luego, y será igual a la integral del cociente de coseno de x entre seno de x por diferencial de x más 2 por la integral de coseno de x por diferencial de x. Aquí, por linealidad, podemos sacar la constante que multiplica la función fuera de la integral. Ahora, como se puede observar, tenemos dos integrales y ambas se pueden integrar de manera directa con las fórmulas de integración vistas anteriormente. Tenemos la integral del diferencial de u entre u igual al logaritmo natural de u más c, y tenemos la integral de coseno de x por el diferencial de x igual a la integral de coseno de u por diferencial de u, que nos da como resultado seno de u más c. Ahora vamos a comprobar si el diferencial del denominador es igual al numerador. Recordemos la fórmula de diferenciación. Tenemos que la diferencial será igual a la derivada de seno de x por diferencial de x. La derivada de seno de u será igual a la coseno de u por la derivada de u. Seno de x será igual a coseno de x por la derivada de x, que es 1, coseno de x por 1 por el diferencial de x. Como se puede ver, en esta función se puede utilizar la fórmula. Entonces nos queda que la integral y será igual al logaritmo natural del seno de x más 2 seno de x más una constante c. Lo que hicimos fue que sumamos la constante de la primera integral con la constante de la segunda integral. Una constante más una constante nos queda una constante. Podemos concluir que la integral del cociente de coseno de x más seno de 2x entre seno de x, todo esto multiplicado por el diferencial de x, es igual al logaritmo natural del valor absoluto de seno de x más 2 por seno de x más c. Ahora comprobaremos si la integral del cociente de coseno de x más seno de 2x
entre seno de x por el diferencial de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de seno de x más 2 por seno de x más una constante de integración c. Para esto realizaremos la diferenciación, ya que esta es la inversa de la integración. Nos queda que el diferencial de esta primitiva será igual a la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de seno de x con respecto de x más 2 por la derivada del seno de x con respecto de x por el diferencial de x. Aquí aplicamos la regla de la derivada de una suma o resta de funciones que es igual a la suma o la resta de sus derivadas. También utilizamos la propiedad, la regla de la derivada de una constante por una función que es igual a la constante por la derivada de la función. Luego tenemos que el diferencial de la primitiva será igual al cociente de 1 entre seno de x por coseno de x más 2 por coseno de x por el diferencial de x. Aquí derivamos logaritmo natural del valor absoluto de seno de x, aplicamos la regla de la cadena y nos queda que la derivada del logaritmo natural de u con respecto de x será igual a 1 entre u por la derivada de u. El u representa a la función interna de la función compuesta. La derivada de seno de x es coseno de x más 2 por la derivada de seno de x, que es coseno de x. Luego tenemos que el diferencial de la primitiva será igual al cociente del coseno de x entre seno de x más 2 por coseno de x, todo esto multiplicado por el diferencial de x. Aquí lo que hicimos fue convertir este coseno de x en fracción y hacer la multiplicación de fracciones. Luego nos queda que el diferencial de la primitiva será igual a coseno de x entre seno de x más 2 por coseno de x por seno de x entre seno de x. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Aquí lo que hicimos fue multiplicar este término por un 1 conveniente, el cual es el cociente de seno de x entre seno de x. Ahora, el diferencial de la primitiva nos queda como el cociente de coseno de x entre seno de x más el cociente de 2 coseno de x por seno de x entre seno de x. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Aquí convertimos este 2 por coseno de x en una fracción, dividiéndolo entre 1. Multiplicamos estas fracciones. Luego, el diferencial de la primitiva será igual al cociente de coseno de x entre seno de x más 2 seno de x por coseno de x entre seno de x por el diferencial de x. Aquí solo aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación y cambiamos de posición el seno de x. Luego nos queda que la diferencial de la primitiva será igual a coseno de x entre seno de x más el cociente del seno de 2x entre seno de x por el diferencial de x. Aquí aplicamos la identidad trigonométrica seno de 2u es igual a 2 senos de u por coseno de u. Y cambiamos este término, 2 senos de x por coseno de x, por seno de 2x. Finalmente nos queda que el diferencial del logaritmo natural, el valor absoluto de seno de x más 2 por seno de x es igual al cociente de coseno de x más seno de 2x entre seno de x. Aquí lo que hicimos fue aplicar la propiedad de suma de fracciones de igual denominador. En este caso se suman los numeradores y se pasa el denominador, quedándonos que la integral del coseno de x más seno de 2x entre seno de x, todo esto multiplicado por el diferencial de x, es igual al logaritmo natural del valor absoluto del seno de x más 2 por seno de x más c, comprobando de manera analítica la veracidad del resultado de esta integral. Ahora comprobaremos con un software matemático online sin volar el resultado de esta integral. Introducimos el ejercicio. Tenemos que la integral del cociente
de coseno de x más seno de 2x dividido entre seno de x, multiplicado todo esto por el diferencial de x, nos dará como resultado, vamos a ver, el resultado que nos da esta integral es el logaritmo natural del valor absoluto del seno de x más 2 por seno de x más una constante de integración c. Y aquí tenemos el resultado de Symbolab. Ahora vamos a comprobar el resultado de los ejercicios con las respuestas impares del libro. Tenemos que el ejercicio tiene como resultado logaritmo natural del valor absoluto del seno de x más 2 por seno de x más una constante de integración c. De esta manera se puede comprobar de tres formas diferentes la veracidad del resultado de la integral. Conclusiones. Durante el transcurso de esta presentación, pudimos identificar integrales trigonométricas inmediatas. Además, resolvimos integrales trigonométricas utilizando el método de sustitución para convertirlas en inmediatas y de esta manera utilizar las fórmulas de integración directa. Utilizamos la diferenciación para comprobar el resultado de la integral de manera analítica. También evaluamos la integral trigonométrica utilizando una herramienta matemática online llamada Symbolab. Luego de que obtuvimos el resultado de manera analítica y el resultado online de Symbolab, comparamos los resultados de las respuestas impares del libro con estos resultados. Antes de finalizar la presentación, quiero dejarlos con esta frase. El único límite a tu éxito es tu propia mente, de Oprah Winfrey. A veces, la principal barrera que impide que tengamos éxito en nuestra vida son nuestros pensamientos y creencias. Si creemos más en nosotros mismos y superamos nuestras limitaciones, es probable que tengamos más éxito en nuestra vida. Para la realización de esta presentación, utilizamos Symbolab para verificar los resultados de la integral. Utilizamos OBS para grabación del video. Utilizamos PowerPoint para realizar la presentación y Filmora Wondershare para la edición del video. En la bibliografía de esta presentación tenemos el libro de Cálculo Diferencial e Integral de Edwin J. Purcell, Dale Barber y Stephen E. Rigdon. Por el otro lado tenemos el libro de Cálculo de una variable, séptima edición de James H. Stewart. A continuación, dejaremos estos tres ejercicios para que puedan practicar el conocimiento adquirido. El primer ejercicio será la integral del cociente de x por el seno de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 por el diferencial de x. El segundo ejercicio será la integral del seno de 6x menos 7 por el diferencial de x. Y por último, la integral de x al cuadrado por x al cubo más 5 a la 8 por coseno de x al cubo más 5 a la 9 por el diferencial de x. Hasta aquí la presentación. Espero que este conocimiento te sea de mucha ayuda. Hasta una próxima ocasión.